Ok, Ok, iniciamos entonces este taller denominado Crea y Emprende tu negocio diseñando modelos de negocio. Mi nombre es Cristina Ramos y hoy vamos a trabajar el aspecto innovación, emprendimiento, estrategia, diseño de una estrategia considerando esos factores. En primer lugar, lo importante es definir qué es lo que pensamos, queremos o anhelamos hacer. Pero para ello, toda innovación, toda creatividad parte de un sueño. Y un sueño involucra tener identificado el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente queremos lograr? Y muchas veces lo trabajamos en sueños como algo inalcanzable en muchos casos, pero está la idea y que en algún momento ha surgido, ¿no? A raíz de ver, digamos, algunos temas, situaciones, ocasiones, y por ello es que cuando ese sueño existe, lo importante es generar un estímulo para poder llegar a generar la tangibilidad de ese sueño, es decir, tener una idea de negocio, ¿no? Entonces, nos hemos puesto a pensar qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que va a venir a futuro, cuáles son las necesidades que van a presentarse a futuro y qué es lo que finalmente nosotros deseamos, buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como propósito en un futuro? Quedarnos como estamos en la situación actual, avanzar, generar nuestras propias ideas de negocio, y en muchos de los casos los sueños y la creatividad están dadas por la parte innovadora. Es decir, nosotros generamos en muchos de los casos, y sobre todo, por ejemplo, en Google, los creadores, los innovadores, los que van a la vanguardia de todos los avances, de las propuestas, de diseños, lo que hacen no es sentarse, tener un manual y seguir reglas. A lo contrario, ellos viven, ¿no? En un ambiente libre, espacio libre, en el que ellos se desenvuelven, ¿no? Libremente para poder dejar fluir las ideas. Entonces, de esa manera comienzan a generar pensamientos mezclados con sueños, indagan e innovan, ¿no? Y comienza a generarse la creatividad. ¿Qué situaciones de éxito podríamos tener en la innovación que hemos tenido nosotros dentro de las historias de empresas que han generado que hablar en el mundo? Por ejemplo, todos nosotros hemos tenido pequeños, ¿no? Que les gusta Mickey Mouse, el Pato Donald, ¿no? Finalmente, ¿de dónde vienen esos personajes? Estos personajes nacen de una idea, en primer lugar, ¿no? De un soñador, de un visionario. Walt, ¿no? Es una persona que pensaba e ideaba hacer algo diferente porque a él su motivación era poder generar espacios de diversión, de sueños para los niños. Y un día, pues, comienza a tener esa visión, ¿no? De generar un parque, pero no un simple parque, sino un gran parque que pueda llevar y transmitir sueños a los niños. Entonces, Walt, de apellido Disney, comienza a generar el qué hacer y la realidad de sus sueños. Comienza a generar temáticas, personajes y todos los lleva en un sentido, pues, de poder generar historias y lo hace dentro de un parque temático, ¿no? Hoy en día sabemos que a nivel mundial existen los parques de Disney, ¿no? Y que son una marca, pues, que con el paso de los años, ¿no? Sigue manteniéndose y todas las personas siguen la tradición y no estando en los parques inclusive hay una recordación porque tenemos productos que vienen con estos personajes que ya van más allá de un simple lugar, sino que ya van explorando a nivel mundial todo la marca generada. ¿Y todo a raíz de qué? De un sueño. Entonces, pensar en algo no significa que esté muy lejano. Basta con tener las estrategias de plasmarlo para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces,
¿Era imposible? No. Lo logró desarrollar y se logró esparcir a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Creatividad, ¿no? Si yo tengo ganas de hacer algo para los niños, ok, puede ser algo que yo veo que hacen los demás, pero ¿por qué no hago algo que enfoque a lo disruptivo, ¿no? Generando diferencias en las ideas. Y eso me hace diferente porque cuando yo genero una diferencia soy más competitivo e inclusive puedo lograr innovar. Entonces, sin embargo, yo podría pensar en muchas cosas, pero finalmente, si no tengo en los pies en la tierra de que lo que pienso hacer es factible, es decir, necesito recursos. Ok, los recursos de repente no los tengo todos, pero los puedo alcanzar y con eso se puede dar inicio al sueño. Pero si necesito 1 millón y ahorita no lo tengo, entonces hay que ser tangibles, ¿no? En primer lugar, hay que ver si nuestra visualización es comercial, ¿no? Henry Ford, por ejemplo, ¿no? De los vehículos Ford, también tenía ese pensamiento, pies en la tierra, pero también dejaba fluir las ideas, ¿no? Entonces, eso es algo que finalmente lo llevó también a él a generar una marca de vehículos súper reconocida en el mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué vale una idea? Yo tengo una idea y queda en idea, muchas veces nos reímos de nuestras ideas. Ay, sí, algún día. Sin embargo, es importante pensar en hacerlos tangibles, ¿no? Entonces, es importante que involucremos también aquí con nuestros sueños los conocimientos que tenemos. Eso va a hacer que el sueño se vuelva tangible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir un sueño? Pues, en primer lugar, lo económico no es un limitante para un sueño, pero sin embargo tenemos que tener los pies en la tierra y aterrizar y ver de dónde conseguimos las fuentes económicas para que este sueño se pueda hacer realidad. Por ejemplo, ¿qué hago si yo no tengo un préstamo del banco? Ok, consigo un socio. De repente juntos pueden lograr alguna base para poder lograr ese recurso, esa consecución de recursos y puedan echar a andar el primer paso del sueño. El sueño es grande, pero lograr a la meta es ir paso a paso, ¿no? Entonces hay que mentalizar cómo es que el sueño finalmente se va a hacer realidad y qué pasos se necesitan para ello, ¿no? Eh, y finalmente es un sueño, pero este tiene que ser contrastado a quien lo vamos a llevar. Disney lo tenía que llevar a niños, pero finalmente con quienes tenía que trabajar Disney, convencer a los niños, pero finalmente los decisores eran los padres, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que abordar cuando pensamos en llevar a la realidad un sueño. Entonces, yo empiezo con un deseo, ¿qué quisiera tener? ¿Qué quisiera hacer? ¿No? ¿Tengo tiempo para hacerlo? ¿Puedo conjugarlo con el trabajo que estoy haciendo hoy? Ok, si no tengo mucho tiempo yo, no significa una limitante para mi sueño. Vuelvo al paso de encuentra socios, porque mientras tú estés ocupado en algunos momentos, el socio puede cubrirte y el sueño se puede seguir dando. No pensemos en que en algún momento el sueño va a tener de repente que depender solamente de ustedes porque ahí viene el estancamiento, ¿no? Entonces, tenemos personas de apoyo, pueden ser socios, puede ser la familia, ¿no? Entonces, es importante tener en claro qué es lo que queremos para poder generar la tangibilidad, como les dije, de esos sueños. ¿Qué pasa cuando ya llevamos este sueño a la realidad y queremos emprender y queremos presentar un producto nuevo? Podemos tener en cuenta ciertos factores que pueden generar el fracaso y nos pueden frustrar. Sin embargo, hay que ser conscientes porque esto pasa en la realidad y eso no significa que lo hemos hecho mal, sino que hay que tomar en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, falta de entendimiento de necesidades. Yo quiero crear un producto, pero no me he puesto a pensar si realmente va a satisfacer la necesidad de a quienes les ofrezco ese producto. Entonces, si yo no mapeo ello, puedo tener un producto que no va a tener la acogida del caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a la moradita de Inca Kola, en algún momento existió, muchos no sé si la llegaron a probar, en mi caso yo no, porque ya vi que tenían una mala experiencia las personas, de repente en algún momento, es una percepción, ¿no? No quiere decir que sea realidad porque nunca la llegué a probar, pero finalmente aquí
siempre se criticó el hecho de la falta de evaluar las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, eh, el, el, el poder recopilar, el saber si el mercado estaría dispuesto a, es muy importante. Falta de apoyo interno. Bueno, en este caso, si nosotros tenemos un sueño y fuera de lo económico tenemos a la familia en contra, tenemos personas que te desmotivan, esta parte es muy relevante y puede truncar el avance de un emprendimiento o inclusive de llevar a cabo esta innovación, que es mucho más exigente que un emprendimiento, ¿no? Entonces, es muy importante saber y darnos cuenta de ello, ¿no? Deficiencias en la planeación. Vamos a ver más adelante la planificación, que es muy importante, y cómo hacerla, porque si no, esto nos puede llevar al fracaso. El posicionamiento competitivo débil, es decir, yo genero algo que finalmente no fue innovación, es un poco más de lo mismo y por lo tanto, si yo soy nuevo, los demás que ya están en el mercado me llevan ventaja. Apoyo inadecuado de marketing es que ya creo un producto, puede ser muy bueno, pero no lo difundo. Entonces, no le doy ese impulso a que la gente se pueda enterar de que existe un producto que yo estoy ofertando en el mercado, ¿no? Y beneficios no percibidos, es decir, ustedes pueden crear un producto, ¿no? Pero finalmente este producto, pues, no deja de que la gente perciba el valor agregado. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero vender experiencias eh, y no trabajo bien en ello, la gente no lo va a percibir. Starbucks no te está diciendo, te vendo experiencias. Ustedes, los consumidores, son los que finalmente generan las experiencias dentro del caso, ¿no? Y lo perciben. Y hoy en día, si le preguntas a cualquier persona que consume Starbucks, no va por un café, va por experiencias, va por un buen rato, va por tranquilidad, ¿no? Entonces va por un trato amable. Y entonces hay que saber manejar, ¿no? Todos esos factores para evitar frustraciones, para conjugar el reto de crear un sueño, pero también de saber la realidad que tenemos que afrontar cuando nos decidimos a crear esa realidad de sueño, ¿no? Entonces, hay que poder ver estos aspectos y en la innovación es muy importante ver que al ser algo nuevo, ¿no? En el mercado vamos a estar diferenciados. Y la diferenciación es un aspecto muy importante para la competitividad, ¿no? Entonces, Peter Drucker es un famoso em, pensador en la parte de gestión que nos habla de la diferenciación, ¿no? Como una herramienta y un arma muy importante para la empresa. Innovar nos ayuda a diferenciar. Entonces, ¿qué mejor que tener un negocio innovador y no uno más del montón, ¿no? Entonces, en los negocios la cuestión es diferenciar, 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 como dice Roberto Goizueta, que también es muy importante. Todos los padres de la administración, los teóricos, indican que la diferenciación es un camino a la competitividad, ¿no? Y que tiene mucho éxito. Entonces, ¿cómo pensar en innovación? Bueno, hay que ver qué oportunidades tenemos en el mercado. No siempre las oportunidades se van a dar con las que nosotros pensemos, ¿no? Hay oportunidades que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia? Muchos de nosotros necesitamos mascarillas. Ok, las mascarillas son necesarias, pero ¿qué hicieron las personas que estaban en lo textil? Pues finalmente se tuvieron que poner a pensar y que crear estas mascarillas temáticas. Bueno, en realidad no eran mascarillas, sino es un porta mascarilla temático que hacía que las personas estuvieran de moda, pudieran de alguna u otra forma transmitir, ¿no? Algunas representatividades que querían, sus clubes de fútbol, sus personajes favoritos. Entonces, esta es una innovación que no era una necesidad directa del mercado, la primordial, pero sí encontraron esa necesidad complementaria, ¿no? De poder, al menos en toda esa coyuntura, generar alguna parte distractora que eran los diseños de cobertores de mascarilla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto surja? Observar, ver, la gente en ese momento estaba pues tensa, entonces, ¿cómo le puedo dar yo a la gente algo que los distraiga un poco de ello, ¿no? Entonces hay que observar, hay que simplificar y enfocar, ¿no? O sea,
Estas mascarillas no tenían un costo alto, pero sí eran muy demandadas y entonces como no tenían un costo alto, podía comprar de diferentes temáticas, ¿no? Se sabe que lo temático siempre es vendible y sobre todo si puede innovar rápidamente. Ya salió esta nueva película, ya salió este nuevo tema, entonces así vamos generando, ¿no? Nosotros una innovación. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Generar y trabajar nuestra imaginación. ¿Qué es la imaginación? Bueno, la imaginación la tenemos implementada en el lado derecho del cerebro. De hecho, es actividad. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Esta herramienta de la innovación como parte creativa, ¿no? Y que ha sido un arma muy importante. No solamente un publicista es creador, un creador es un emprendedor. Existen muchos emprendimientos que han nacido de justamente esta imaginación y hoy en día están llevándose a cabo, ¿no? Tenemos panacombis, antes, ¿quién iba a imaginar que los productos se iban a vender en un carro, ¿no? Y podían tener la accesibilidad de la demanda del público, ¿no? Antes, ¿qué nos íbamos a imaginar que los scooters hoy en día serían una movilidad si solamente lo veíamos como un juego para niños, ¿no? Y así sucesivamente, tenemos diferentes enfoques que pudieron surgir desde hace mucho tiempo, pero a alguien se le ocurrió, después de ver todo lo tradicional, y no. Hoy en día, ¿quién iba a decir que un ancianito iba a estar paseando en un scooter? ¿Quién iba a decir que íbamos a ir en scooter a las oficinas? Entonces, todas estas cosas son pensamientos disruptivos. Entonces, finalmente, ¿no? Algo pasó, les gustó al público y hoy en día es tendencia, ¿no? Entonces, hay que analizar bien la idea, ¿no? ¿Cuál es el nivel de crecimiento? ¿Cuál es el enfoque a donde va hoy día la tendencia y cómo me puedo yo acoplar a ello? ¿No? Entonces, tenemos que tener una idea, para ello tenemos que investigar, indagar, pensar, motivarnos y luego crear, ¿no? Entonces, es importante ello. El mercado es el mercado y que finalmente el mercado va a definir cuál es su necesidad, pero el mercado no te está diciendo quiero esto, ahora quiero lo otro, sino que ustedes también podrían inventar una necesidad para el mercado. El scooter, ¿por qué fue? Porque yo quiero tener un acercamiento a cuando era niño. No, hoy en día lo que nos falta es tiempo para ir a nuestro trabajo. Muchas veces la ciudad está atiborrada de carros, entonces, ¿qué necesito? Una bicicleta también ocupa espacio, entonces, ¿por qué no un scooter? ¿No? Entonces, vamos a idear algo que me permita a mí suplir la idea de poder trasladarme rápidamente, ¿no? No me tomaré un carro, pero en el scooter yo puedo hacerlo y puedo llegar mucho más rápido, posiblemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue una idea disruptiva. No se trata de usar el scooter para el mismo motivo tradicional que fue creado, sino darle una nueva necesidad y un valor agregado. Entonces, tenemos muchos enfoques en donde poder aplicar esta innovación. Alimentos, por supuesto, ahí podemos hacer mezclas, podemos traer a cabo un emprendimiento que ayude a la identidad nacional con productos temáticos de ciertos lugares, viviendas ecoamigables. Existen viviendas que están hechas en base a paneles solares, en base a materiales que son ecológicos y que permiten generar una especie de cuidado de naturaleza, pero también de poder generar una experiencia, ¿no? Diferente y que pueden servir, ¿no? Para muchas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de poder trabajar en diversos puntos un emprendimiento innovador, ¿no? Vestidos, hoy en día la gente gasta en comprar nuevas ropas y por qué no alquilarla, pero ya el alquiler existe. No, alquilemos de una manera diferente. Hoy en día yo asesoro diferentes proyectos y con estas temáticas hay muy buenos proyectos que son innovadores. Obviamente, algunos no los puedo decir porque están en enfoque de proceso, pero de hecho salen muchas ideas de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo yo que una vez ideado mi sueño voy a generar lo tangible, que es el plan? Bueno, tengo un modelo de negocio que quiero hacer. Ya tengo el producto, ahora defino mi modelo de negocio.
el Canvas me permite a mí poder estructurar el modelo del negocio y poder definir, ¿no? En 9 pasos cómo es que podría tener yo el mapa de mi presentación en los diferentes aspectos que van a englobar mi estructura de negocio. Entonces, primero debo de visualizar, ¿no? Y que ya lo hice con este emprendimiento. Aquí se deduce que ya este punto de visualización y de valor agregado de lo que quiero presentar ya lo he identificado con estos pasos de innovación que hemos visto anteriormente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es generar nuevos enfoques de ya verme en el intro y decir qué áreas yo necesito atender y para atender yo a mi público, ¿no? ¿Qué áreas necesito que se desarrollen en mi negocio? O sea, no solamente es vender y vender, sino qué áreas me darían el soporte necesario. ¿Las tengo yo o las externalizo? Por ejemplo, la contabilidad, las finanzas, ¿no? Estas pueden ser externas, ¿no? Se puede utilizar para numerosos temas, ¿no? Esta herramienta y finalmente con el tema de las ideas de organización podemos utilizar, ¿no? Espacios como herramientas del design thinking. En este caso, podemos generar lluvia de ideas que nos puedan ayudar a aterrizar, ¿no? ¿Cuál es la mejor que se acople a nuestra idea de negocio? Entonces, ¿cómo hacemos nuestro modelo de negocio? Tenemos puntos que atender que vamos a ver en breves momentos y que no debemos de descuidar, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto, una actividad innovadora y vamos a ver, ¿no? Cómo es que se va a conformar jurídicamente. O sea, yo no puedo tener una idea de negocio que puede ser muy buena, pero finalmente no arranca porque no hay una definición jurídica, como queremos que sea una empresa individual, una sociedad anónima con socios que nos van a apoyar, ¿no? ¿Cuándo vamos a iniciar esta actividad? Hay que poder prever cuánto nos demoramos en todos estos trámites, entonces, ¿cuándo iniciaría? ¿Cuáles van a ser mis ventas proyectadas, al menos en el lapso de 2 años, ¿no? Al menos. Y obviamente el primer año desglosado en meses, ¿no? ¿Cuáles serían mis resultados esperados? No es lo mismo venta que resultado, o sea, ganancia, ¿no? Porque a la venta yo le tengo que quitar el costo y finalmente ahí veo si he ganado o no en una primera parte, porque luego tengo que ver si hay otros gastos adicionales que tengo que asumir. Luego tengo que ver también el aspecto de liquidez, ¿no? Ver qué inversiones necesito hacer, qué activos necesito para que mi negocio siga avanzando, ¿no? Ver si soy solvente. Solvente quiere decir si yo puedo hacerlo con mis recursos o tengo que financiarme de terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi solvencia, ¿no? Y cuál es el equipo que yo necesito. Es decir, pensar no solamente ya en mi negocio como idea, sino proyectar mis ventas, mis gastos, mis ingresos como cash, ver si me alcanza para los recursos que necesito. Todo ello es muy importante. Entonces, para todo ello, yo tendría que pensar primero, si quiero proyectar mis ventas, ¿quiénes van a ser mis clientes? Entonces, ¿quién es el que va a comprar mi producto? ¿Todo el mundo? Imposible. Tenemos que segmentar, pero para yo poder segmentar tendría que ver en quién calza mejor mi valor agregado, ¿no? ¿A quién le voy a enfocar ese valor agregado del producto? Y luego segmento. Entonces, ese segmento que ya tengo va a ser el grupo al que yo voy a transmitir estas necesidades o hacerlos conscientes de que existe una necesidad y que yo con mi producto presento un valor agregado, ¿no? Entonces, cuando segmentamos, tengamos mucho cuidado, porque yo puedo decir todas las mujeres exactamente, o las mujeres de un distrito, o las mujeres con ciertas características, o los niños, o los varones, o gente que trabaja, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en definir característica y no dejarlo de manera generalizada, ¿no? Y bueno, hay diferentes segmentos que podríamos tener en una idea de negocio, no solamente quedarnos con uno, podríamos tener diferentes segmentos, pero hay que cuidar de definirlos adecuadamente, ¿no? Tengo que ver qué aspecto podría afectar a mi cliente. Un macroentorno que puede afectar su capacidad económica, su capacidad sensible inclusive, ¿no? Que pueda cambiar su tendencia. Por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto que tiende un poco a lo
a lo inorgánico, ¿no? Que lleva aceite, que lleva un producto comestible que tiene alto en azúcar. Entonces, hoy en día la tendencia está enfocada a lo saludable. Entonces, mucho cuidado porque estos aspectos macroeconómicos y el macroentorno pudiera llevar a la persona, a pesar de que es un producto delicioso, podría llevarlo a que no lo consuma porque la tendencia va a lo saludable, por ejemplo, ¿no? Y el microentorno también ver qué es lo que nosotros podemos lograr realizar y que dentro de ello podría afectar mi atención a ese cliente, ¿no? Entonces, hay que identificar también dónde estamos parados, porque no existimos solos en el mercado, sino que hay competencia. Pero es innovador mi producto, no hay nadie que lo tenga, pero tengamos conciencia de que un producto puede ser fácilmente imitable en muchos de los casos, ¿no? Entonces, hay que ver ello y hay que ver este tema importante de segmentar. Entonces, macroentorno, microentorno y segmentos son muy relevantes dentro del análisis del cliente y del mercado. La propuesta de valor, una vez que hayamos encontrado a quienes vamos a dirigir nuestro producto, tenemos que transmitirla, ¿no? Pero de una manera estratégica, ¿no? ¿Cuáles van a ser los valores agregados identificables, las ventajas que, que vamos a lograr con el consumo del producto o la toma del servicio? Y una vez que logremos generar esas diferencias, vamos a diferenciarnos en el mercado y por ahí podríamos decir que somos competitivos, ¿no? Entonces, la propuesta de valor es importante generarla, es importante definir qué atributos tenemos en el producto, en el servicio, que los demás no tengan necesariamente. Una propuesta de valor no es decir, bueno, tiene vitaminas, ok, pero ¿qué vitaminas? ¿Cuál es la diferencia entre lo otro? No, yo genero un producto que es un cupcake, los otros también generan un cupcake, pero mi cupcake no le hace daño a aquellos que son diabéticos, por ejemplo, porque tiene una serie de ingredientes estratégicos que no generan ese daño. Entonces, oye, eso es un valor agregado y aún así yo no tenga diabetes, quiero prevenirlo, entonces voy a comprar tu producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un posicionamiento que ustedes pueden tomar. Los canales son importantes diferenciarlos, ver por dónde los vamos a transmitir. Quiero venderlo online, quiero venderlo en puntos de venta, en mis puntos de ventas, en otros puntos de ventas. Eso es muy importante porque finalmente si nos desligamos de venderlos directamente, ok, son canales, pero hay que cuidar que no se pierda la calidad al momento de dejarlo a otros que distribuyan, a otras personas que distribuyan los productos porque puede haber ahí una mala atención y ahí se rompe la cadena, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comprar una hamburguesa en una de las marcas conocidas, la hamburguesa es muy buena, pero el delivery que me trae la hamburguesa, un desastre, entonces dejo de comprar la hamburguesa. No fue el dueño de la hamburguesa, sino fue el delivery que me hizo tener una mala experiencia y nunca más quiero comer esa hamburguesa. Imagínense, este tipo de cosas los tenemos que cuidar, ¿no? Y bueno, esto es muy importante para considerarlo dentro de nuestra idea de negocio. Y las relaciones con los clientes es importante también planificarlas, ¿no? En una planificación estratégica tenemos que ver el largo plazo. Eso debemos de entenderlo. Entonces, si estamos ideando el negocio, la tangibilidad de la innovación, de hecho, tenemos que ver cómo es que yo voy a fidelizar al cliente a largo plazo. ¿Qué voy a hacer? Campañas, cómo lo voy a mantener, me voy a saber cuáles son los cumpleaños del cliente, aniversario de su empresa, qué deberíamos de hacer para fidelizar al cliente, descuentos, promociones, eso es muy importante, ¿no? Las fuentes de ingreso que nosotros vamos a tener, no desde el punto de vista de qué vamos a vender, sino en qué momento ingresa el dinero, el cash, porque si bien es cierto yo puedo vender, pero me pueden pagar de aquí a 30 días. Entonces tengo que ver cuáles van a ser mis fuentes de ingresos como cash, porque de ahí van a ser la disponibilidad para yo utilizar el dinero y comprar mis recursos necesarios, ¿no? Entonces, eso es muy importante definirlo. Una cosa es vender y otra cosa es ver la tangibilidad del dinero que va a ingresar. Es muy diferente y ahí podemos tener muchos problemas si nos emocionamos y vendemos al crédito, pero no hemos planificado en qué momento vamos a tener realmente el dinero, ¿no? Los recursos claves de nuestra empresa son muy importantes y sobre todo porque muchos emprendimientos generan de repente el enfoque de
no gastar mucho porque no todavía he crecido. No, a veces tenemos que invertir para crecer a largo plazo. A veces contratamos a una persona que no tiene estudios porque me cobra más barato, pero esa persona te puede hacer cometer errores que te van a salir a la larga más caras. Entonces, es importante generar un clima, ¿no? De crecimiento, tanto para ustedes como para las personas que los acompañan, que son los recursos humanos, el talento humano, y que ustedes puedan fidelizarlos a ellos también. No solamente nos enfoquemos en fidelizar al cliente, sino a los recursos, porque finalmente ellos van a ser la parte más fuerte de esa diferenciación, de esa innovación. Si vas a tener recursos que roten continuamente, nunca vas a lograr plantear bien la idea, porque vas a enfocarte en explicarle al que venga, ¿no? Qué es lo que quieres y otra vez vas a tener que demorarte en ello y el liquidar a una persona, pues te resulta mucho más caro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello, planificar bien, tener una mente de cultura organizacional, pensar en largo plazo y de hecho eso va a ayudar mucho al ahorro. Sí, parece mentira, ¿no? Invierto más y ¿cómo ahorro? Ahorras, porque todo ese tema de corto plazo, de tener recursos baratos, genera mucho más gastos que lo que vamos a invertir bien, pero a largo plazo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Los activos planificados lo van a hacer conjuntamente con estas personas que van a tener también un enfoque a largo plazo, ¿no? Tenemos que pensar, como les digo, en largo plazo y no comprar por comprar. Muchas veces nos compramos el jean más barato, ¿no? Porque cuesta unos soles menos o de repente algunos soles menos que el otro que es de marca, pero tiene una calidad demostrada. Entonces me compro, soy feliz 2, 3 días y se rompe el jean. ¿Por qué? Porque me costó barato. Entonces vas a comprarte otro de la misma línea barato y se va a volver a romper en 2, 3 días. Si te hubieras comprado el jean de calidad, ese jean te duraba más de un año. Entonces, fíjense ese enfoque que también se aplica para los negocios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, identificar los recursos y actividades clave, ¿no? ¿Qué actividades claves van a generar también para transmitir ya teniendo todos los recursos las propuestas de valor para los clientes y para el mercado seleccionado? ¿No? Es importante tomar en cuenta que, como les dije, a veces no podemos hacer solo las cosas y es mucho mejor generar alianzas estratégicas para poder generar estas, digamos, fortalezas de ideas de negocio y poder llevarlo más allá y que sean menos costoso inclusive, ¿no? Tanto con socios estratégicos, pero también con los proveedores, porque los proveedores también son los que nos traen finalmente eh, este producto que puede ser un costo menor. Al hacer alianzas estratégicas, ahorramos costos y eso nos permite tener mayores márgenes, es decir, mayores ganancias. Y por lo tanto, una vez que he aplicado todos los tips indicados anteriormente, me pongo a hacer mi estructura de costos. Ok, ya he planificado todo ello, entonces esto me va a salir un poco menos, voy a listar mis costos, qué recursos son necesarios, cuáles son mis costos fijos, cuáles son variables, es decir, los fijos son los que se viene pandemia y siguen sucediendo, por ejemplo. En el caso de los variables, pues depende mucho de la producción o de la prestación de servicio. Entonces, esa estructura de costes hay que definirla porque de acuerdo a eso yo podría manejar mi ganancia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y entonces, el enfoque del modelo de negocio sumado al enfoque económico-financiero nos va a permitir tener la estrategia o el planteamiento estratégico necesario para poder tomar, digamos, un enfoque a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisemos. Prevenir, perdón, ingresos y gastos, ¿no? Debemos de enfocarnos hasta dónde vamos a llegar, cuántos ingresos voy a ser capaz de obtener, habiendo mapeado a mi cliente, habiendo generado gastos, ¿no? Y una cosa es ello y lo otro es lo que realmente ingresa en qué momento, cuánto ingreso voy a tener de dinero, cuándo tendría que pagar la deuda de mis proveedores, ¿no? Y por lo tanto veo si me alcanza o no. Si no me alcanza, fuentes de financiamiento. ¿Quién me va a ayudar? ¿A dónde recurro? ¿A cuál de los tantos bancos me voy a solicitar un préstamo? ¿No? ¿O qué socio me puede ayudar en ello? ¿No? Y también veamos la parte numérica que va a ser permanente, que es la contabilidad, porque ¿cómo tomo decisiones yo si no tengo estados financieros? ¿Y quiénes realizan esa elaboración de estados financieros? Los contadores. Entonces, ¿cómo hago? ¿Un contador que sea barato? No,
¿no? Eso trae muchos problemas. Por ejemplo, dentro de todos los ejemplos que hemos tenido de que lo barato cuesta caro, ¿no? La forma jurídica es importante. Por ejemplo, lo laboral, siempre hay diferentes eh, casos laborales, tipos de contrato, diversas situaciones. Es muy importante empaparnos de lo legal porque finalmente también eso nos puede traer muchas contingencias. Lo tributario también tiene aspecto legal que siempre se presenta en cada empresa, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantes conocer. Entonces, para poder generar estos desarrollos de negocios, es importante tomar en cuenta la normativa, ¿no? ¿Qué normativa va a generar mi emprendimiento, mi idea innovadora? En muchos de los casos, si generamos comercialización de alimentos, por ejemplo, tenemos que ver los permisos de sanidad, ¿no? No solamente tener los permisos normales de un comercio regular, ¿no? Entonces, tenemos que informarnos, empaparnos de los aspectos legales y es muy importante tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces, hacer una lista de costes, eso es un ejemplo, ¿no? Tenemos que informarnos dentro del país qué listas de trámites debemos de trabajar y sobre ello generar las definiciones de ideas de negocio. Por ejemplo, crear mi RUC no cuesta nada, pero sí tener un permiso de licencia de funcionamiento, tenemos que pagar algunos derechos, ¿no? Generar mi constitución, por ejemplo, implica pasar por temas notariales, porque no podemos ir de frente a registros públicos y tenemos que pagar ciertos costos. Existen algunas opciones de hacerlos gratuitamente, pero que tanto se acoplan a lo que yo necesito, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y mapear todas esas necesidades. También es importante generar riesgos laborales en medición, por ejemplo, ¿no? Ya tengo defensa civil, pero tal vez una FIL me pueda fiscalizar y pueda tener ciertas multas o incidencias por riesgos laborales. Es decir, yo pongo a mi persona a trabajar en una silla que está por romperse, en un techo que está por caerse. Mucho cuidado con ello porque eso implica sanciones, ¿no? Entonces, hay que en cada cierto tiempo medir el riesgo y la contingencia, no solamente lo laboral, los riesgos también que nos rodean con respecto a las jurisdicciones, con respecto a la operatividad, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta para poder subsistir a largo plazo el aspecto de riesgos y sus mediciones. En general, ¿sí? Legales, ambientales, operativos, inclusive riesgos de competitividad, ¿no? Entonces, en el plan que nosotros hemos puesto en un modelo, ahora es importante analizar el microentorno, el macroentorno y también las fuerzas de Porter ideadas en 5 puntos, ¿no? ¿Cuál es la rivalidad que tenemos con los competidores para poder ver qué tan sólido voy a estar en el mercado, qué tanto riesgo voy a tener? ¿Cuál es la amenaza de productos que pueden ingresar al país? Están bordeando el extranjero, pero ya van a llegar a Perú, por ejemplo, ¿no? Amenaza de productos sustitutos. ¿Qué pasa si yo no puedo atender la oferta de mi producto? Se podría suplir rápidamente en oferta de otro producto, por ejemplo, se acaba la mantequilla, ok, compro mermelada, ¿no? Entonces tengo un sustituto, no es el mismo producto, pero ya pueden reemplazar, ¿no? ¿Cuál es mi poder de negociación? ¿Quiénes tienen la batuta? Los clientes hacia mí, o sea, ellos definen cuándo me pagan, entonces eso es muy riesgoso. Y si los proveedores también me pueden rechazar como parte de un cliente hacia ellos, es decir, oye, para tener este proveedor tengo que hacer miles de requisitos, les tengo que pagar el contado. Entonces, hay que ver a largo plazo cómo yo con ese proveedor puedo hacer una alianza estratégica, ¿no? Entonces, ahí mejorará mucho mi impacto sobre la fuerza de negociación de proveedores, ¿no? Entonces, eh, tenemos nosotros que generar el tema del enfoque de marketing también, ¿no? Sobre todos estos aspectos de poder mapear cómo está nuestro entorno y sobre ello vamos a generar nuestras ventas, ¿no? Vamos a ver cómo es que la inmensidad de población segmentada termina, ¿no? Limpiándose con todas las rutas y caminos enfocados en el marketing para quedarnos con estos clientes fidelizados, ¿no? Entonces, del montón vendrán 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente iremos generando estrategias para poder tener nuestros clientes segmentados. Es importante, como les mencioné hace un momento, conocer al cliente. Pero, ¿qué deberíamos de hacer? No pensar en nuestro producto, no pensar en nuestro éxito, sino pensar en que el éxito de nosotros depende mucho de lo que el cliente vaya a decidir, ¿no? Entonces, si el cliente decide comprar nuestro producto, nos va perfecto.
Pero para ello, mi producto, tengo que enfocarlo en la matriz de cómo es que el cliente, poniéndome en su lugar, va a percibir ello. Por eso es que tengo que ser empático, ponerme en el lugar del otro. Y por ello, el mapa de empatía del cliente es importante para poder detectar qué cosa es lo que nosotros vamos a establecer en nuestro producto y cómo lo va a percibir el cliente. Por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Qué siente? O sea, lo que estoy ofreciendo realmente lo necesita, realmente le importa, hay una necesidad que yo puedo atender de este cliente, ¿no? Ok, si es así, ¿cómo está viendo mi producto? Ve que eso es lo que necesita. ¿Qué necesito hacer en mi producto para que el cliente se dé cuenta que lo necesita, ¿no? Y cómo se comporta este cliente, qué dice, qué hace para ver cómo yo llego a él. ¿No? De repente son clientes jóvenes, no es el mismo lenguaje que llegar a clientes que están trabajando, que están en oficina, ¿no? Entonces, ¿y cómo se informa este cliente? ¿Qué es lo que siempre suele escuchar? Ve TikToks, ve Instagram, no suele ver TV, ve Netflix, ¿qué es lo que ve? Informarnos para poder ver de qué manera logramos captar su atención. Por lo tanto, todos los esfuerzos y los resultados se darán siempre tomando en cuenta ello. Ahora, en el mapa de empatía, ¿qué debo de hacer? Una vez que sé eso, ¿cómo me alimento de esa información? Pues tengo que ir al cliente y hacer encuestas, ¿no? No tengo que ir físicamente. Hoy en día podemos hacer encuestas por formularios y ver cómo es que perciben este producto, ¿no? Puedo hacer también un focus group, pero finalmente lo que quiero es ver en empatía qué es lo que el cliente está sintiendo y de esa manera me van a ayudar a segmentar. Lo primero que teníamos como pauta, esto de aquí nos puede ayudar mucho en ese logro, ¿no? En la segmentación, el poder saber directamente qué es lo que siente el cliente y sobre eso voy a la segura con mi producto al mercado, ¿no? Entonces, de hecho, el mapa de la empatía se recomienda hacerlo a la cantidad no menor a 20, porque finalmente si lo hacemos a un cliente, yo no puedo generalizar de un cliente, de un posible cliente, todas las percepciones de los demás clientes, ¿no? Entonces, finalmente, todos estos pasos, medir mi negocio, tomar en cuenta las estrategias de Porter, ver lo externo, lo interno, diferenciarlo, medir económicamente, financieramente, va a lograr que nosotros tengamos una decisión. ¿No? Y esa decisión tiene que plantearse en reconocer una estrategia que va a diferenciar a la empresa. Por ejemplo, yo quiero hacer liderazgo en costos, hago sinergias con mis proveedores, me enfoco en minimizar los costos, de repente hoy día invierto alto, pero después mis costos serán bajos porque mi enfoque es liderazgo en costos. Yo quiero ser el líder en los costos y por lo tanto voy a ser el que más gane y el que pueda jugar con los precios en el mercado y los demás van a estar en un descalce sobre ello, ¿no? Entonces, esa puede ser una estrategia o tal vez yo puedo diferenciarme, ser innovador, siempre mantener la innovación, agregarle algo a mi producto que lo mantenga en la innovación. Entonces, eso me va a hacer diferenciarme en la atención al público, diferenciarme en mis procesos y en mi calidad. Entonces, tenemos que tener definidos qué estrategia finalmente vamos a desarrollar, ¿no? Las grandes estrategias de las grandes empresas están enfocadas en estos tipos de aspectos y decisiones, ¿no? Y también existe la estrategia de enfoque directamente ya para ciertos aspectos de clientes especiales que ya van a tener ese manejo a lo largo, ¿no? Podemos hacer un mix de ventajas competitivas, también podemos hacerlo, ¿no? Entonces, debemos de enfocar y que las estrategias finalmente son a largo plazo, son evaluables, es decir, si bien es cierto son a largo plazo, yo puedo cambiar en algún momento el ritmo y cambiarme de estrategia, sí, pero acuérdense que todo el enfoque de la matriz, decisiones, todos los recursos tienen que enfocarse en base a la estrategia. Y sobre todo, que estos planes de acción no solamente son para el que lo hace, para el que decide, sino que toda la parte que conforma la empresa tiene que estar, digamos, comunicada, comprometida en este desarrollo de la estrategia. Cada área tiene un rol en esta estrategia, ¿no? El área de finanzas de analizar si realmente estamos generando un resultado con la diferenciación.
el área de calidad o de la elaboración de los productos también, ¿no? Trabajar con sumo cuidado para que no se caiga nuestra percepción del producto en calidad. El área de marketing, siempre enfocarse en el valor agregado para ir diferenciando el producto, ¿no? Entonces, siempre debemos de revisar los procesos que se están dando y si estos están realmente adecuándose a la estrategia, ¿no? Entonces, siempre es bueno también en la estrategia mapear los riesgos porque tenemos que tomar en cuenta la contingencia para que esta no sea costosa en el momento en el que ocurra, sino ya saber que si ocurre, estamos preparados para afrontarlo, ¿no? Entonces, insistir siempre en planear. Cada año se planea, cada año vemos qué tal hemos ido conforme a la estrategia que hayamos elegido y podamos ir siendo pioneros en el mercado o ir siendo competitivos en el mercado. La competitividad se basa mucho en gestión y esa gestión es poder mapear todos estos pasos que hemos aprendido en el enfoque de la estrategia, pero la estrategia no se construye si es que no hacemos estos pasos ordenadamente, ¿no? Entonces, la estrategia no solamente compete a la gerencia, no solo compete al dueño del negocio, no solo compete a los jefes, sino también a la parte operativa. Por lo tanto, es importante en una entidad, mientras se crea mucho mejor aún, que se cree un clima de planeamiento y un clima que vea que estos resultados van a ir en mejora de todos, ¿no? Entonces, una empresa que innova, una empresa que crea, una empresa que planifica, va a tener una estrategia de escudo que lo va a ayudar a diferenciarse en el mercado. El resultado, subsistimos. Si bien es cierto, empezamos diciendo que uno de los riesgos de innovar puede ser que el negocio pueda tener pros, contras, ¿no? Y finalmente los contras del emprendimiento también van a estar ahí latentes. Cuando uno genera el uso de estas herramientas de gestión, va de todas maneras a subsistir a largo plazo. Si algo falla en el camino, por eso mismo es un planeamiento, se cambia, se corrige y se ajusta con visión a largo plazo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para subsistir en nuestros emprendimientos con nuestras ideas innovadoras? Es poder generar el uso de estas herramientas para poder tener un enfoque a largo plazo. Aplicamos la innovación, pero también detrás generamos un negocio que es moldeable dentro del largo plazo. Y por lo tanto, vamos a tener competitividad. Lo que hacen las grandes empresas, sí. ¿Por qué no ser una gran empresa? Vale la pena soñar porque tenemos las armas para que este sueño se vuelva realidad. Entonces, les quiero agradecer su atención a esta temática de taller y espero que en algún momento, si tienen alguna consulta, les dejo mi correo para cualquier duda. Gracias.